¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 13 de octubre del 2023. Soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derechos del Niño y del Adolescente. Hoy pues ya es el segundo encuentro tecnoformativo y bueno, vamos a continuar con el proceso de análisis de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En la clase pasada quedamos en el artículo 26, previa verificación del parte de la unidad 1 o de la unidad 1, lo que fue la historia de los derechos del niño, niña y adolescente, su evolución y demás aspectos importantes como el objeto de la ley y quiénes se consideran niño, niña y adolescente, así como los principios rectores que rigen pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel pues universal como a nivel propio legal. Ya en ese orden de ideas, pues bueno, comenzamos con el artículo 27, que es el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre. Todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales en contacto pues directo con su padre y madre, aun cuando exista separación entre estos, salvo que ello sea contrario a su interés superior. Lo que hablábamos en las clases pasadas, que efectivamente sí algo es contrario al interés superior del niño, niña y adolescente, con base en esa doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, pues se debe en todo caso separar de esa conexión que pudiera existir entre padre o la madre y pues colocarlo en un ambiente más sano, ¿no? Pero estos son pues casos excepcionales, en razón pues del principio inclusive general de que el deber ser es que tenga contacto directo con sus padres y que se mantenga en ese núcleo familiar. Luego tenemos pues el artículo 28, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto indica que todos los niños tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Lógicamente, pues bueno, el niño tiene esa libertad de desarrollarse plenamente en los intereses y en lo que más le guste. Tenemos también pues el derecho de los niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales. Aquí me voy a detener un poco y me permito leerlo tal cual conforme a lo que está pautado en la ley. Dice, todos los niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición específica. El Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el gozo de una vida plena y digna. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe asegurarles programas de asistencia integral, rehabilitación e integración, programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia, campañas permanentes de difusión, orientación y promoción social dirigidas a la comunidad sobre condiciones específicas para su atención y relación con ellos. Esto forma parte pues, de las políticas públicas que el Estado debe implementar para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, inclusive de aquellos niños, niñas y adolescentes que pudieran estar en conflicto con la ley penal. Ahora bien, continuando con esos principios, con esos derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, también observamos el derecho a un nivel de vida adecuado, donde todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende pues el disfrute de otros aspectos como la alimentación nutritiva y balanceada, el vestido apropiado al clima que proteja pues su salud, la vivienda digna, segura, higiénica y salubre con acceso a los servicios públicos esenciales. El mismo articulado, que es el 30, dispone que el padre y la madre, representantes o responsables, tienen la obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos el disfrute pleno y efectivo de este derecho. Igualmente, pues el Estado, a través de esas políticas públicas, debe asegurar las condiciones que permitan al padre y a la madre cumplir con esta responsabilidad, inclusive mediante asistencia material y programas de apoyo directo a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias. El parágrafo segundo del artículo 30 me indica que esas políticas dirigidas a crear las condiciones necesarias para lograr el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado deben atender al contenido y límites del mismo, establecidos expresamente en esa disposición.
Y los niños, niñas y adolescentes que se encuentren disfrutando de este derecho no podrán ser privados de él ilegal o arbitrariamente. Esto comprende pues todos esos mecanismos que el Estado le aporta y más en nuestro país Venezuela, implementando esas políticas públicas que sí son efectivas y que son cónsonas con la realidad venezolana y con la realidad de nuestros niños, niñas, adolescentes. Que los niños, niñas, adolescentes no pueden ser sometidos a torturas ni a otros penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente tenemos el derecho al buen trato, que indica que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, en el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. Recuerden que en cuanto al nivel de crianza, este nivel o esta crianza, una obligación de los padres, madres y representantes, pues son derechos compartidos. No se inclina la balanza a un lado más que el otro, son derechos compartidos en cuanto al afecto, en cuanto a la propensión a darles todas aquellas cosas materiales, inclusive que los niños, niñas, adolescentes puedan necesitar, pero también va en sintonía con esa atención, afecto, amor que se le debe dar a ese niño, niña, adolescente en evolución. Igualmente, pues en cuanto al derecho al buen trato, la ley inclusive indica que se puede entender por castigo físico, que indica que es en el ejercicio de las potestades de crianza o educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas, adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Eso es un tipo, o se entiende como castigo físico. El uso de la fuerza, en todo caso, pues también desproporcionado, ¿no? Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en el ejercicio de las potestades de crianza o educación con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas, adolescentes siempre que no constituya un hecho punible. Lógicamente que también este tipo de castigos pueden constituir un hecho punible cuando ya ese castigo o ese castigo físico, o sea, físico, mental, pues traspasó los límites, ¿no? Los padres pues tienen que ser bastante cuidadosos en esta responsabilidad que también tienen. Si tienen un deber y es responsabilidad crear a los niños, pero no deben maltratarlos ni de manera verbal ni de manera física. Derechos a ser protegidos y protegidas contra abuso y explotación sexual. Todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser protegidos y protegidas contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. El Estado debe garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral a los niños, niñas, y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso o explotación sexual. Igual tiene dentro de esos derechos de los niños los servicios forenses, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derechos culturales de las minorías, derechos a la libertad personal, que los invito a ustedes que profundicen todos estos derechos, porque bueno, el contenido de la ley son 600 y tantos artículos y pues es necesario que ustedes vayan a la par y vayan profundizando todos estos aspectos para que en clases pues ustedes puedan socializar conmigo. Yo voy a ir de manera sintética y breve, de la misma manera, pues tratando de abarcar todos estos puntos y me puntualizaré en algunos, ¿no? Todos son importantes, sin embargo, pues por la brevedad del espacio, del tiempo, pues es necesario que yo haga este tipo de síntesis. Derecho a la libertad personal, prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, derecho a la libertad de tránsito, la protección contra el traslado ilícito, el derecho a la salud y los servicios a la salud, responsabilidad del padre, la madre, representantes o responsables en materia de salud. Estos, pues, ellos son los garantes inmediatos de la salud de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su patria potestad o representación o responsabilidad. En consecuencia, están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos que se prescriban con el fin de velar por la salud de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, derecho a la información en materia de salud,
la protección de la maternidad, la protección del vínculo materno-filial, lactancia materna, el derecho a ser vacunado o vacunada, el derecho de atención médica de emergencia, la permanencia del niño o niña adolescente junto a su padre, madre, representante o responsable, la salud sexual y reproductiva. Esto me indica que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser informados o informadas y educados o educadas de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. El Estado, pues con la activa participación de la sociedad, debe garantizar los servicios y programas de atención a la salud sexual y reproductiva de todos los niños, niñas, adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños, niñas, adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los y las adolescentes mayores de 14 años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios. Esto está contemplado en el artículo 50 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente, tenemos la protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas. Dice que el Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas y programas de prevención contra el uso ilícito de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas. Asimismo, debe asegurar programas permanentes de atención especial para la recuperación de los niños, niñas y adolescentes dependientes y consumidores de estas sustancias. Tenemos también el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, la obligación del padre y la madre representantes o responsables en materia de educación, el derecho a participar en el proceso de educación, derechos a ser respetados y respetadas por los educadores y educadoras, disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, el vínculo entre la educación y el trabajo, la educación para niños, niñas, adolescentes, trabajadores y trabajadoras, educación de niños y adolescentes indígenas, que el Estado debe garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes indígenas regímenes, planes y programas de educación intercultural bilingüe que promuevan el respeto y la conservación de su propia vida cultural, el empleo de su propio idioma y el acceso a los conocimientos generados por su propio pueblo o cultura y de otros pueblos indígenas. El Estado debe asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación. Esto está establecido en el artículo 60. También tenemos la difusión de los derechos de las garantías de los niños, niñas y adolescentes, el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego, los espacios e instalaciones para el descanso, recreación, deporte y juego, el derecho a la honor, reputación propia e imagen, vida privada e intimidad familiar. Este artículo es sumamente importante porque abarca y es aplicable en los dos sistemas, tanto en el sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes como en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Indica que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias, arbitrajes o arbitrarias o ilegales. El parágrafo 1 me indica que se prohíbe exponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas, adolescentes contra su voluntad o la de su padre, madre, representante o responsable. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos o imágenes o informaciones a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de los niños, niñas, adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Está prohibido exponer o divulgar por cualquier medio datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad y orden público. En cuanto al traslado de pruebas, esto efectivamente sí es viable, se puede trasladar, se puede dar información entre tribunales cuando haya concurrencia entre adultos y adolescentes, son casos excepcionales, pero el principio general es el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar en ambos sistemas. El derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, la educación crítica por medios de comunicación,
la garantía de mensajes e informaciones adecuadas, el fomento a la creación, producción y difusión de información dirigidas a niños, niñas, adolescentes, la envoltura para los medios que contengan informaciones e imágenes inadecuadas para niños y adolescentes, las informaciones e imágenes prohibidas en medios dirigidos a niños, niñas y adolescentes, el acceso a espectáculos públicos, salas y lugares de exhibición, la información sobre espectáculos públicos, exhibiciones y programas, la prevención contra juegos computarizados y electrónicos nocivos, la prohibición para la protección de los derechos de información en un entorno sano, el derecho a opinar y ser oído u oída, el derecho a participar, el derecho de reunión, el derecho a manifestar, el derecho a libre asociación, el derecho de petición, muy importante también para los niños. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir peticiones por sí mismos ante cualquier entidad funcionaria o funcionario público sobre los asuntos de la competencia de estos y obtener respuesta oportuna. Esto va ligado con el artículo 51 constitucional, el derecho de petición, el derecho a defender sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la defensa del debido proceso, el derecho a un trato humanitario digno, la garantía del adolescente sometido al sistema de responsabilidad penal. Los adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de la sanción que las personas mayores de 18 años, además de aquellas que les corresponden por su condición específica de adolescente, que me indica a mí que efectivamente todas las garantías constitucionales y procesales contenidas, tanto bueno, en nuestra Constitución República Bolivariana de Venezuela como en el Código Orgánico Procesal Penal como norma objetiva, también son aplicables al sistema de responsabilidad penal de adolescentes con la aplicación lógicamente preferente de aquellas instituciones que están dentro de la misma ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente. El deber de denunciar amenazas y violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el derecho a la prevención, pues lógicamente que está prohibido vender o facilitar de cualquier forma a los niños, niñas y adolescentes tabaco, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sustancias alcohólicas, armas y municiones y explosivos, fuegos artificiales y similares, informaciones e imágenes inapropiadas para su edad. Igualmente se prohíbe a los niños, niñas y adolescentes ingresar a bares y lugares similares, casinos, casas de juego y lugares donde se realicen apuestas. Ahora bien, en cuanto a los deberes de los niños, niños y adolescentes, estos están contemplados en el artículo 93 y lógicamente son pocos, pero abarcan todo en general. Ellos son honrar a la patria y sus símbolos, respetar y cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que en la esfera de sus atribuciones dictan los órganos del poder público, respetar los derechos y garantías de las demás personas, honrar y respetar y obedecer a sus padres, madres, representantes o responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan el ordenamiento jurídico, ejercer y defender activamente sus derechos, cumplir sus obligaciones en materia de educación, respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura y conservar el medio ambiente, así como cualquier otro deber que sea establecido en la ley. Pues lógicamente también los establecidos en nuestra Constitución como norma suprema y en diversas leyes. Estos son los deberes de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la protección tenemos en el capítulo 3 en materia de trabajo, la armonía entre el trabajo y la educación, la edad mínima para trabajar en Venezuela. Se fija en todo el territorio de la República la edad de 14 años como edad mínima para el trabajo. El Poder Ejecutivo podrá fijar mediante decreto edades mínimas por encima del límite señalado para trabajos peligrosos o nocivos. Las personas que hayan alcanzado la edad mínima y tengan menos de 18 años de edad no podrán ejercer ningún tipo de trabajo que esté precisamente prohibido en la ley. En casos de infracción a la edad mínima para trabajar, los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de todos los derechos y beneficios y remuneraciones que les correspondan con la relación a esa conexión del trabajo, sus actividades laborales. El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes podrá autorizar en determinadas circunstancias debidamente justificadas el trabajo de adolescentes por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a realizar no menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para su salud, desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibida por la ley. En todos los casos, antes de conceder autorización, él o la adolescente deberá someterse a un examen médico integral que acredite su salud y su capacidad física y mental para el desempeño de las labores que debe realizar. Asimismo, debe oírse la opinión del adolescente y, cuando sea posible, la de su padre, representante o responsable.
El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de manera excepcional podrá utilizar el trabajo de niños y niñas para realizar actividades artísticas conforme al procedimiento previsto en esta ley, las limitaciones a que se refieren los parágrafos tercero y cuarto del presente artículo. ¿Cuál artículo? El 96. Igualmente, pues ellos tienen derecho de registro de trabajadores y trabajadoras, o sea, que están como trabajadores activos. Credencial del trabajador, debe dársele una credencial del trabajador, la capacidad laboral, el derecho a la sindicalización, la jornada de trabajo, el derecho a la huelga, el derecho de vacaciones, examen médico anual, la presunción de la relación de trabajo, la forma de los contratos de trabajo, la información contenida en los libros obligatorios para verificar esa relación laboral. También pues poseen seguridad social, la inscripción en el sistema de seguridad social y bueno, están los distintos trabajos en cuanto a lo que se denomina trabajo rural, doméstico, cuáles son las competencias, en todo caso judiciales. Y ya con esto pues finalizaríamos los que son los principios y garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y ya entramos propiamente a lo que es el sistema rector para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Recuerden que la LONA está dividida en dos sistemas, el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ambos sistemas hacen uso del articulado que ya analizamos anteriormente, que abarca pues los principios y garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, el sistema rector, iniciando en el artículo 117, la ley allí me hace la definición de lo que es el sistema y dice, el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan y evalúan, controlan políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes y establecen pues los medios también a través de los cuales se asegura el goce efectivo de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este sistema pues funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada. En definitiva, ¿qué es el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes? Es ese conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan todas las políticas, programas de interés público pues dirigidas a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, pues este sistema cuenta con unos medios y para el logro de sus objetivos, y estos medios son las políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, los órganos administrativos y judiciales de protección, las entidades y servicios de atención, las sanciones, los procedimientos, la acción judicial de protección y los recursos económicos. Sus integrantes. El Sistema Rector Nacional para la Protección de los Niños y Adolescentes está integrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección, los consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Consejo de Protección, los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de los niños, niñas y adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Igualmente, pues me establece que las políticas y programas están contenidas en el artículo 120, la responsabilidad en todo caso del Estado y la sociedad que son responsables en la formulación y ejecución y control de las políticas de protección de los niños, niñas y adolescentes de conformidad con esta ley y bueno, que es obligatorio, ¿no? Las políticas adoptadas conforme a esta ley tienen carácter vinculante para todos los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, niñas y adolescentes dentro de su respectivo ámbito de competencia. Igualmente me definen los programas, cuáles son los programas, entre ellos están los de asistencia, los de apoyo, orientación, de colocación familiar, que es muy aplicable, de rehabilitación y prevención, de identificación, de formación y adiestramiento a las necesidades de inscripción de los niños, niñas y adolescentes, de localización, de abrigo, comunicacionales, socioeducativos, de promoción y defensa para que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y los culturales para la preparación artística. Posteriormente están las medidas de protección,
que pues bueno, son aplicables a los niños, niñas, adolescentes. Estas medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas, adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de alguno de sus derechos o garantías con el objeto de preservarlos. Medidas de protección para preservar efectivamente esos derechos de los niños, niñas, adolescentes que pueden estar vulnerados o que posiblemente pudieran ser vulnerados, ¿no? Por eso me dice la amenaza o violación a que se refiere puede provenir de la acción o omisión inclusive del Estado, de la sociedad, de los particulares, del padre, de la madre, representantes responsables o de la propia conducta del niño, niña, adolescente. O sea, abarca muchos aspectos y muchas personas involucradas en este caso que pueden pues, vulnerar no solamente el Estado, la sociedad, los particulares, sino el propio niño, niña, adolescente que puede vulnerarse él mismo sus derechos, pues el Estado, la sociedad y demás actúa para preservar esos derechos. Igualmente están los tipos de medidas de protección, entre ellas la orden de matrícula obligatoria, la inclusión del niño, niña, adolescente y su familia, conjuntos separados en los programas, y la declaración del padre representante reconociendo la responsabilidad en relación al niño, niña, adolescente, el abrigo, la colocación familiar, la adopción que es netamente de carácter judicial, y me indica pues cuáles o las definiciones o cómo se dan esas medidas de protección, ¿no? Más o menos el abrigo, pues está contenido en el artículo 127, o sea, está señalado allí y dice de una u otra forma que es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ya el artículo 127 de manera enfática me indica que es el abrigo, es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se ejecuta en familia sustituta o en una entidad de atención como forma de transición a otra medida administrativa de protección o una decisión judicial de colocación familiar o en una entidad de atención o de adopción siempre que no sea posible reintegro del niño, niña, adolescente a la familia de origen. Si en el plazo máximo de 30 días no se hubiese podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes debe dar aviso al juez o jueza competente con el objeto que dictamine lo conducente. Entonces, de ahí en adelante, pues prácticamente me señala y me define lo que es cada una de las medidas, sea de orden asistencial, de orden informativo, de orden cultural, de orden jurisdiccional o en sede administrativa. También me especifica cuáles son los órganos administrativos de protección integral o qué son los órganos administrativos de protección integral y me indica que el Ministerio del Poder Popular con competencia de protección de los niños, niñas y adolescentes es el órgano rector del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, niñas y adolescentes y establece las atribuciones, entre ellas definir las políticas del Sistema Nacional para la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, quedamos el día de hoy con el artículo 133, ya se me van a agotar los minutos, nos vemos en la próxima clase y trataré en el tercer encuentro pues abarcar el resto de la unidad. Sin embargo, los invito a que ustedes profundicen todos estos aspectos y sigan de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Hasta luego. Gracias.